Amaury, te llegó un paciente en esas condiciones. Se le cayó un lado. Exacto, tiene los típicos síntomas. Sí. ¿Cómo tú intervienes a ese paciente que si se pierde tiempo, se nos va? Sí, mira, lo primero que se debe hacer, decíamos, es que ese paciente necesita, siempre la gente que está en emergencia, en medicina prehospitalaria, llegan esos pacientes canalizados normalmente, o sea, que hemos avanzado mucho, pero lo primero que se debe hacer en sala de emergencia es hacer una tomografía. Una tomografía. La tomografía nos va a permitir a nosotros observar una tomografía simple de cráneo, sin ningún requisito adicional. Porque el sujeto todavía está consciente. Depende. Eso va a depender. Okay. Imagínate que tienes un paciente que no está consciente. Ay, mamá. No importa. Sí. Lo importante es lo que hay que hacer. Ok. Una tomografía. Una tomografía. ¿Para qué nos sirve esa tomografía? La tomografía nos va a permitir ver si hay sangre regada, ya sabemos que es hemorrágico. El 20%... ¿Cómo que sangre? Si hay sangre en la tomografía, si el médico... Ajá. Si el facultativo observa que hay sangre regada dentro del cerebro o en los espacios del cerebro, pues ya sabemos que es un caso hemorrágico. Entonces ya ahí tenemos una estrategia diferente. ¿De acuerdo? Ya. Es como cuando te dan un menú. Y tú dices, mira, yo quiero pollo, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay que... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero hiciste la tomografía. Vemos que la tomografía no aparece, aparentemente no hay nada. Todo parece que está en orden esa tomografía. Y esta persona tiene un lado que muerto. No habla. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ya sabemos que el 80% de los casos son isquémicos. Entonces, ese caso es un caso oportuno, ¿ah? ¿Por qué? Porque ese paciente llegó sin ningún dato en su cerebro de que haya algún problema, pero hay un dato clínico donde él no habla. Hay un signo y hace media hora y hace una hora que él perdió la capacidad de hablar. Entonces, ya sabemos que este paciente es un paciente que tiene un ACV isquémico. Entonces, se hacen laboratorios, pedimos ver cómo están los niveles de glucosa, hacemos unos laboratorios básicos. Y ese paciente, entonces, se debe hacer una intervención de manera rápida. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasa, ya decíamos esto, es una cantidad millonaria de células que están muriendo. Cuando tú dices intervención, o sea, ¿qué tú haces en ese momento? Si los síntomas son típicos de que una arteria grande del cerebro está involucrada, digamos, tiene toda la mitad del cuerpo sin fuerza, eso nos indica que ese paciente tiene una arteria grande ocluida. Y ese paciente, entonces, se debe hacer una intervención de llevarlo a sala de hemodinamia. Sala de hemodinamia es un área donde se hacen cateterismos, los cateterismos cardíacos o los cateterismos cerebrales, para que la gente nos entienda. Las arteriografías cerebrales, las coronariografías, una sala de cateterismo para que el pueblo nos entienda. Y entonces nosotros ya hacemos un diagnóstico directo y vamos a encontrar que la arteria, por ejemplo, si el paciente no mueve el lado izquierdo, la tendencia que nosotros vamos a tener es, por la sospecha que ya decíamos, es que el problema de él va a estar a la derecha, del lado contrario, ¿verdad? Sí. Si no mueve el lado derecho, pues el problema está izquierdo, ¿verdad? Sí. Entonces nos vamos directamente a las arterias que están del lado sospechoso. ¿Cómo tú ves todo eso, Amaury? Pinchamos la arteria femoral, por ejemplo, hacemos una punción en la arteria que está en el muslo, en la cabeza del muslo. Hay una arteria grande, también podemos usar a nivel de la muñeca, la radial, pero lo que más se usa en el medio de nosotros, de los neuroendovasculares, es la región femoral. Ya hay escuelas que lo hacen a nivel radial. Y entonces, desde la femoral, pasamos a la aorta abdominal, a la aorta del pecho. ¿Qué es lo que tú introduces por ahí? Introducimos un catéter, ¿verdad?
Introducimos un material que nos permite llegar hasta el cuello y en el cuello echamos un material que... Pero eso lleva una camarita, ¿y cómo tú puedes ver todo eso? Vemos con rayos X, ¿verdad? Ok. Es una tecnología basada en rayos X, donde vamos viendo ese catéter, una guía que tiene un material que los rayos X la detectan, podemos ir viendo y con medio de contraste pintamos las arterias y entonces vamos hasta la arteria donde sospechamos. Echamos medio de contraste y entonces observamos que ahí está la arteria tapada. Igual, tiene el aparato adentro, ¿verdad? Tenemos el catéter con el diagnóstico, perdón. Y ya sabemos que el problema que el paciente presentó ya está diagnosticado de forma anatómica, ya sabemos dónde está el problema. Okay, entonces, todo eso es para diagnosticar. No, entonces en ese mismo momento, entonces nosotros, como la idea que nos ha llevado ahí es que esta persona tiene una arteria tapada y esa arteria está matando neuronas y hay que rápidamente destaparla, no para revivir las que se murieron, sino para evitar que las que están vivas que otras sigan mueran. Entonces procedemos a hacer una aspiración de ese trombo a lo que se llama trombectomía. Y esa terapéutica que se realiza en todas las partes del mundo, ese tratamiento que se utiliza como una medida salvadora, es lo que nosotros estamos proponiendo, que el Ministerio de Salud Pública identifique, normatice, fiscalice, le dé las habilitaciones a los centros que tienen la preparación para que la gente no ande como loco, muriendo, dando vueltas y dando topetazos y tirando patadas voladoras de hospital en hospital, en una camioneta, en un vehículo privado, de manera desorientada. Se pierde un tiempo precioso que la gente no tiene. Entonces, la estrategia consiste en que el paciente que hace un ACV de manera temprana reciba el tratamiento oportuno. Y esos tapones, para que tú continúes, esos tapones regularmente la grasa que se introduce en las venas. Mira, la forma en que se produce el trombo pueden ser varios mecanismos. El corazón, por ejemplo, el corazón puede empezar a latir de manera desordenada. Las carótidas, que son las arterias que van hacia el cerebro, que están acá en el cuello, pueden tener en la división, pueden tener una estrechez. Y esa estrechez, a eso nosotros le decimos estenosis, el paso de la sangre se hace dificultoso y eso puede provocar entonces que se produzcan trombos en ese lugar. Y esos trombos entonces viajan hacia el cerebro y entonces encuentran una arteria estrecha por donde no pueden pasar y ahí viene el bloqueo. Oye, pero ¿y por qué suben y no bajan? No, se produce, el fenómeno se puede provocar, bueno, ¿por qué suben? Porque del corazón, las arterias que van hacia el cuello, pues la dirección es hacia el cerebro. Sí. Pero tenemos que ese fenómeno se va a dar hasta en los músculos, se va a dar en cualquier parte del cuerpo, se da hacia cualquier órgano. Lo que ocurre es que la repercusión de la enfermedad se va a dar cuando se da hacia el cerebro, Eladio. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a tener que ese paciente necesitará, ¿verdad?, de manera puntual, de manera oportuna, que ese trombo que se ha formado y los lugares principales de formar, la arteria carótida que está en el cuello, el corazón cuando empieza a latir de forma desordenada, esos son los dos principales productores de trombos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay pacientes que tienen una manifestación que no involucra una gran arteria, como decíamos. Tiene un trastorno para hablar y básicamente consiste en eso, o tiene ceguera de un ojo de manera repentina. ¿Qué es lo que más tú encuentras en tu intervención clínica? El ACV de esa persona se limita básicamente a un territorio pequeño. Entonces, en esos casos, existe una estrategia que es inyectar un disolvente, ¿verdad?,
Disolvente. un medicamento que sirve para disolver ese coágulo, y eso se hace en un tiempo de unas 4 horas y media o menos. Entonces ya esa es la intervención. Después, entonces esas son las dos maneras, digamos, con que se trata el ACV de manera aguda, de manera, o sea, violenta. O inyectamos un medicamento por las venas si el coágulo es pequeño, o entramos al cuerpo y sacamos si el trombo es grande. Es la manera en que se trata el ACV isquémico de manera aguda, tal como él se presentó. Si no hacemos eso, lamentablemente perdemos el paciente, o sea, perdemos la posibilidad de que esa persona las funciones las conserve o se limiten, o que esa persona pueda fallecer. Entonces, esa es la dinámica que a lo largo de estos años nosotros hemos estado hablando, porque hemos avanzado mucho. A pesar de que vemos y no estamos satisfechos, ya tenemos una seguridad social que incluye la enfermedad. Cuando llegué al país no teníamos esa posibilidad, tuvimos que involucrarnos para que CISALRIL llevara esto al Consejo. Ya lo tenemos una cantidad de médicos entrenados en estos menesteres, y ya tenemos incluso organizaciones internacionales que tienen una estrategia global que se está trabajando en todo el país, en todo el mundo, para que todos los países tengan la posibilidad de forma temprana la gente pueda tener respuesta a esto. Es muy malo, es muy desgarrador ver cómo la gente llega a un centro donde no hay respuesta. Wow. Y la responsabilidad, nosotros lo decimos, es del Estado, que tiene que establecer cuáles son los lugares que cuentan con las herramientas, que ese transporte efectivo que se hace día a día en el 911, esos jóvenes que están bien entrenados en el transporte, pero que tienen que saber dónde están los centros, porque a nadie se le ocurre ir a Sedimat por una fractura de un hueso. Todo el mundo coge para el Hospital Darío Contreras, para el NEI Arias Lora, para hospitales traumatológicos. Pero a nadie se le ocurre ir a hacerse un procedimiento de cirugía cardíaca al Darío Contreras. Todo el mundo coge para Sedimat, o coge para Secanó, o coge para el instituto. Entonces, esos hospitales están identificados. Nosotros no tenemos, lamentablemente, en nuestro medio, no tenemos esa orientación. Y es lo que pedimos. Nuestra petición es muy simple. El Ministerio de Salud Pública tiene que establecer cuáles son los lugares, cuáles son los profesionales, dónde estamos. Porque para mí es muy cómodo, como una persona que tiene la facilidad de hablar a través de estos medios, decir así, vayan para mi clínica, vayan para, pero esa no es la solución del problema. Nosotros estamos ahora mismo pidiendo que el Ministerio de Salud Pública se reúna, nos reciba como Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, como parte de esta misión que se llama Misión Trombectomía, para que los pacientes de ACV tengan respuestas oportunas. ¿Y quién debe recibirte? ¿El doctor Mario Lama o el ministro? El ministro. Porque el ministro es que establece las políticas. Las políticas de salud de nuestro país está definido que debe ser demarcada por el Ministerio de Salud Pública. Claro, el Servicio Nacional de Salud, que es donde están todos los hospitales de la República Dominicana, tiene un papel crucial en la habilitación, en el montaje, en el equipamiento. Pero debe existir, naturalmente, una disposición, una ordenanza donde se establezca la necesidad imperiosa de que un problema que no solamente le atañe al paciente, esto no solamente es al afectado, esto involucra a la familia. Toda la familia y el país desde el punto de vista económico. Pero esto no solamente es a la familia, también a la sociedad, como tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque estas personas pues van a tener, lamentablemente, van a ser una carga social. Si quedan vivos van a quedar con discapacidades. Por eso hemos dicho que es la primera causa de discapacidad
en el mundo. Pero, Amaury, ¿cuáles son? Tú has registrado, tiene práctica en términos de qué cantidad de pacientes tú recibes con esas condiciones y cuál es la más frecuente. Mira, los pacientes a nivel hospitalario, te puedo decir que la primera emergencia, causa de emergencia en neurología, en el mundo nuestro, es el ACV. Esa es la primera causa. O sea, la primera causa de que la gente vaya por emergencia por tema neurológico es el ACV. ¿Entiendes? Y como decíamos, el más frecuente es el ACV isquémico, el que es producto de que se tapa una arteria. Entonces, el asunto es, Eladio, que esto parece ser doliente de nadie, porque es verdad que hemos avanzado, pero ha sido como, digamos, iniciativas particulares, pero no como producto de una visión de Estado, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Mira, Amaury, en estos minutos que nos quedan, ¿tú crees que tengamos chance de un par de preguntas? Vamos a contactar con nuestros oyentes en el 809-682-9850. Eso es a nivel local. Sí. 809-682-9850. Y si usted está en cualquier rincón del mundo, puede llamarnos al 1-833-380-0062. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Diga usted. Tremendo programa. Doctor, una pregunta. ¿La trombectomía se hace a través del mismo catéter por la misma vía endovascular? Sí, introducimos el catéter, ¿verdad? Y ese catéter nos va a permitir, usamos muchas veces un catéter diferente ya para el tratamiento, y utilizamos un catéter que llega hasta donde está el trombo, un catéter de acceso intracraneal. Entonces podemos o aspirar o podemos pasar un stent, y ese stent entonces como si fuese una especie de sacacorcho, como si estuviéramos hablando cuando tú haces sacas de un vino, pudiéramos utilizar una técnica u otra. Sí, buenas, diga. Sí, buenas, gracias, excelente programa. Pero como ciudadana me interesa saber qué centros hay disponibles en el Distrito Nacional para, si se nos presenta un caso, poder ir a ese centro. Sí, mira, nosotros tenemos... Interesantísima pregunta. Muy bien, nosotros trabajamos en Centro Cardiovascular Santo Domingo, en Max Center. Sedimat tiene servicios de ACV, y básicamente a Corazones Unidos también. Nosotros trabajamos básicamente en estos lugares que le decíamos. Y buenas. Buenas. Diga usted, sí. Sí, buenas. Mire, yo quiero una pregunta al doctor de una situación. Mire, últimamente, o hace unos años, yo estoy teniendo un deterioro, voy a llamarle, de que todo se me está olvidando mucho, olvidándoseme. Y yo fui a un neurólogo, me hizo unos estudios. Sí, escúchame por la radio. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí. Por favor, yo quiero hacerle una pregunta. Adelante. Esos derrames que le dan a la gente supuestamente, o a las pocas personas que le han dado con la vacuna de AstraZeneca, ¿eso se evitaría con una aspirinita o tiene que ver algo con el ACV? Sí, mira, por las razones que hemos estado explicando, el COVID es un síndrome, o sea, produce un síndrome que inicialmente pues parecía que todo estaba limitado al tema respiratorio. Nos hemos dado cuenta que el problema no es así, que uno de los trastornos que más dificultades va a generar es por los trombos que va a producir. Ahora, el tema de la aspirinita, parte de la estrategia terapéutica que utilizan los infectólogos y los neumólogos, o sea, la gente que está trabajando con estos temas, es que utilizan antiagregantes plaquetarios en el tratamiento. Okay. Y algunos pacientes que tienen, por ejemplo, niveles muy altos de determinaciones como dímero D, que tener dímero D alto es un factor de alta posibilidad de producir trombo, le ponen
anticoagulantes. O sea que Pero por ahí está la otra tema. pregunta, ¿por qué pérdida de la memoria? No, esto lo vamos a tratar evidentemente en un programa de neurología clínica. Hoy estamos hablando de ACV. Buenas. Okay. Buenos días, doctor. Sí. Yo quiero saber, cuando un ACV se calcifica, ¿qué sucede? Con un ACV se calcifica, no. Tú estás hablando de un aneurisma que es uno de los problemas. Supongo que estamos hablando, te estás refiriendo al tema de las calcificaciones por aneurisma o estenosis a nivel de la carótida. Es una pregunta que iría en esa latitud. Los aneurismas se calcifican por razones, son evoluciones naturales que hacen algunos de ellos, y muchas veces, producto de esto, se forman trombos dentro del aneurisma y podemos darnos cuenta de que existe el aneurisma como una complicación por esos émbolos que se producen dentro. En el caso de las calcificaciones en la carótida, entonces lo que hacemos es o cirugía abierta, que ya casi no se está haciendo, o la colocación de un stent en la luz. Creo que tenemos chance para una última llamada. Eladio, ¿qué dices? Aló. Sí, buenas. Buenas, diga usted. Buenas, diga usted. Sí, buenas tardes. Adelante. A Mauri, Sí. dos cosas. ¿Usted sabía que cuando te llama el 911, quien da la orden donde van a llevar es la base? No usted como paciente. La base, exacto. Por eso que nosotros decimos, sí, esa precisamente es la preocupación, mi señor. Que Exactamente. debe existir, o sea, en el cuestionario que ellos hacen, las preguntas básicas que ellos hacen, deben tener la posibilidad de establecer que si se trata de un ACV, ¿verdad? Si ellos sospechan eso, entonces inmediatamente derivarlo a uno de los centros más cercanos que estén habilitados. Esa es la preocupación. Muchas gracias. Ojalá que esto pueda masificarse, ¿verdad? Última llamada, diga usted. Hola, doctor, ¿cómo están? Sí, rapidito, mi amor, dime. Los dolores de cabeza, yo quiero que usted haga un bien programa sobre los dolores de cabeza. Supuestamente yo sufro de migraña, Sí. pero tengo unos días que me están durando mucho tiempo y ya la migradorexina, por ejemplo, que es lo que tomo, a veces no me quiere funcionar. Entonces, Trato hecho. yo tengo que ir a un neurólogo. Vamos a programar. No, Sí, una de las sí. cosas más importantes que la gente debe hacer con dolor de cabeza es visitar un médico internista de inicio, para ver si hay cómo está ese cuerpo funcionando. Pero Porque ese es mucha un gente- programa que hay que hacer. un programa, dolor de cabeza. por eso le decía a ella que Sí. trato hecho. Señores, Perfecto. esto ha sido todo. Mañana será otro día en este recetario. Muchas gracias por su fidelidad cada día en este recetario.